Bienvenidos a este video tutorial en el cual les voy a explicar cómo hacer el diseño de una tarjeta PCB mediante el software KiCad. Bueno, para este ejemplo voy a hacer un circuito de acople de tierras, una interfaz de acoplamiento entre la tierra DC y AC para controlar una carga AC mediante un microcontrolador o una señal DC, cualquiera o no. Bueno, mi circuito básicamente tiene eh, un optoacoplador que funciona dando paso de corriente al gate que me va a activar la carga AC mediante la intensidad lumínica de este LED que está interno del circuito integrado. Aparte de eso tengo un triodo que me permite el paso de la corriente en las dos direcciones y me lo va a permitir cuando este LED tenga la suficiente corriente y esté activado, esté encendido. Como tengo un LED, pues tengo que limitar la corriente de ese LED mediante una resistencia. Aparte de eso, tengo que tener una resistencia por el pin 6 del octacoplador para proteger, digamos, esta parte del circuito. Un posible retorno de corriente por acá. Y aparte de eso, tengo el triac que simplemente me va a conducir, como es AC, me va a conducir en los dos sentidos. Digamos, cuando la señal tenga, para nuestro caso, una señal senoidal tenga componentes negativas, pues me va a conducir en los dos sentidos y me va a permitir el control de cargas como una carga lumínica, una lámpara de 220, de 120, un motor de AC o en general una carga en AC. Aparte de eso, pues voy a tener este circuito serie RZ que es para eliminar posibles transitorios, sobre todo cuando utilizo cargas inductivas. Ahora bien, pues lo que vamos a hacer es pasar este esquema KiCad y elaborar nuestra tarjeta para después fabricarla y tenerla funcional y controlada mediante un microcontrolador o un temporizador. Cierta carga hace. También es muy válido este circuito en cuanto a domótica se refiere. Bueno, ahora simplemente pues vamos a abrir nuestro programa KiCad. Este es el entorno de inicio. Vamos a crear un nuevo proyecto y le voy a decir que se llame Opto. Por el caso del optocoplador, voy a escoger que esté en el escritorio. El software me va a decir que me recomienda crear una nueva carpeta para guardar todos los archivos que genere, que va a hacer que sí. Bueno, ya cuando está Opto como proyecto creado, voy a hacer lo primero que hacemos es montar el esquemático. Entonces voy a pasar todo este circuito hasta acá. Digamos, aquí voy a dejar mis dos terminales abiertas para conectar la carga que sea, y acá también voy a dejar dos terminales abiertas para poner una señal PWM, una señal de microcontrolador, una señal incluso on-off de 5 voltios, eh, mejor dicho, para que quede totalmente funcional y pueda controlar la carga y sea simplemente conectar la señal de micro que quiera o el temporizador que quiera y la carga que quiera. Entonces tenemos que poner los componentes. Para este caso es el autoacoplador, el triac, tres resistencias y una capacitancia. Ya estando en el software, en la parte del desarrollo del esquemático, le doy poner un nuevo componente. Después de esto le doy clic en la misma pantalla y busco en las librerías. El caso del optoacoplador lo busco en la librería Opto y
es el 3021 para nuestro circuito. Digamos, si estás utilizando mouse, pues simplemente acercas o alejas con la ruedita. Es muy sencillo. Digamos, cuando ya lo pones y lo quieres mover, le das la letra M y lo desplazas en la pantalla. Si lo quieres rotar, te paras sobre él y le das la letra R y él va a rotar. Es muy sencillo. Ahora, buscamos estos componentes. El TRIA que está en la librería Device. Está como TRIA, no hay problema. Ahora, en esa misma librería Device voy a encontrar las resistencias, que son tres, una va por acá. Cuando ya, digamos, yo llame un componente por primera vez, no tengo que entrar acá, sino simplemente acá me lo vuelve a recordar. Pues, y ahí le selecciono. Mira que esta resistencia me quedó mal puesta, entonces le doy mover y rotar para que quede en el lugar que la quiero. Me falta una que va por acá. Y me falta el capacitor. También está en esta misma librería. Listo. Ya después de poner todos mis componentes, pues tengo que poner los valores para, para este caso del circuito. Entonces, me vengo y veo mi circuito, mi esquemático y comienzo a darle valores a la resistencia. Esta tiene un valor de 390. La que está aquí por arriba tiene un valor de 220 ohms. Para darle valor simplemente me pongo el cursor encima del componente y le doy la letra V y le doy el valor y esta es de 39. El capacitor tiene un valor de 0.01 micro. Listo, ahí ya tenemos toda esta parte. Ahora, si yo lo hago así, pues el circuito va a quedar cerrado, entonces hay que dejar pines de entrada y pines de salida. Para ese caso, vengo a la librería con, que es conectores básicamente, y con uno para poner un pin. Uno va por acá, otro va por acá. Como ya les dije, puedo rotar hasta la letra R, hasta que me rote a la posición que yo quiero. Y dos de salida. Listo. Ahora simplemente vamos a conectar todo. Le doy place a wire, que es el símbolo que está acá, que es básicamente como tener una conexión. Ahora, digamos, esto va a ser tierra, entonces le voy a poner el nombre de tierra. Simplemente le doy place a net9. Net es como nodo. Para ese nodo lo voy a llamar tierra, para que el usuario sepa que esa tierra va conectada a la tierra del micro o del circuito de control. Y esto va a la señal. Entonces se va a poner que es una señal digital. Listo. Ahora termino de conectar los circuitos por acá. El pin 4 va al gate del tren. Por acá. Acá. Digamos, cuando yo hago conexión entre nodos, él mismo me pone un puntico indicándome que ya está conectado. Si camino arriba lo bajo, N, y termino las conexiones.
Ya terminando de conectar mi circuito, nos damos cuenta que ya está con las mismas conexiones que tenemos acá, contando que acabo de dejar abierto para conectar cualquier carga. Voy a nombrar o a numerar mejor cada componente. Si vemos, él no los ha nombrado, no me ha dicho que está la resistencia 1 o 2, y es de gran utilidad para cuando vayamos a hacer nuestra PCB. Entonces le doy que me anote o me numere todos los componentes del circuito. Y ya pues, todos los componentes que ha numerado. Ahora le voy a dar como un chequeo eléctrico. Esto se hace para evitar, digamos, que un elemento, digamos una resistencia, me quede un pin sin conectar, que es un error muy grave. Pero para este caso pues no tenemos ningún tipo de error. Listo, ya tenemos todos los componentes, todos los conectores, todo listo para hacer nuestra PCB. Ahora simplemente voy a generar un netlist. El netlist es como el listado de componentes y él me va a generar un archivo donde voy a buscar o encontrar qué footprint me sirve para cada componente, qué empaquetado voy a utilizar en cada componente, de acuerdo a la corriente o al tamaño que yo quiera mi placa. Genero el netlist y va a ser en esa misma carpeta opto. Le voy a aceptar, listo. Generado el netlist y ya tenemos todos los componentes, vamos a quitar y en Opto ya me aparece el netlist y el esquemático que acabamos de hacer. Abro el netlist y, por ejemplo, hay componentes, para este caso el, el optoacoplador ya él mismo detecta qué empaquetado es, que es un empaquetado DIP6 de un circuito integrado. Ahora, para estos componentes que me faltan, voy a buscar qué empaquetados me sirven. Por eso recomiendo abrir acá una plantilla PDF que me muestra más o menos los tamaños reales de los empaquetados. Bueno, para mi Tristor voy a utilizar un empaquetado que puede ser el TO220, más o menos esa es la dimensión. Esto es si lo quiero poner a que el, el Tristor vaya en forma horizontal, es decir, recostado sobre la placa. O si no, pongo un TO220 normalito. Entonces vengo acá y lo uso. Entonces, donde está Triac, me paro y busco TO220. Más abajo. Para estar seguro, reparo en el componente y le doy la luz. Y pues ahí tenemos, digamos, si quiero manejar grandes cargas, pues voy a utilizar ese componente. Y ya lo tengo definido en TO220. Ahora, las resistencias. Si nos dimos cuenta, hay una resistencia que es de potencia, que es la de 39. Entonces esa debe ser de ya no de un cuarto o de medio vatio, sino de mucha más potencia. Entonces me vengo a la parte de las resistencias y le voy a dar que sea una resistencia R4, que ya pues, probablemente me aguante más, más corriente. Si le doy R1 o R3, pues son de las pequeñas. Es más, voy a poner una R7 para el caso de que la carga sea
de mucha corriente, 2 amperios, 3 amperios. Entonces vuelvo al lens, le doy TR7. Las otras, como no me van a manejar tanta corriente, pues le voy a decir que sea R3. Ahora el capacitor. Vengo otra vez a la plantilla de los footprints y busco un capacitor. Eh, va a manejar siempre algo de corriente. Yo creo que es un capacitor algo grande. Voy a poner un capacitor, un CP6 por ejemplo. Para estar seguro, me paro ahí y lo veo. Ahora los conectores, pues simplemente le voy a decir que sea un conector o un pin normalito, que ya está predeterminado. Listo, ya le asigné a cada componente su footprint o su empaquetado. Ahora guardamos eso y voy a generar una nueva PCB. Entonces vengo acá, ya tengo el net, el CMP, todo listo y le doy hacer una nueva PCB. Cuando ya tengo acá una nueva PCB lista para realizar, pues voy a llamar los componentes. ¿Cómo lo hago? Leyendo el netlist que elaboramos. Entonces es examinar netlist y es este el opto, abrir y leer. Me dice que el módulo tip6 no lo encontró en la biblioteca y si vemos acá pues vemos que no me aparece. Entonces vuelvo al netlist, que no guarde, vuelvo al netlist y busco algo que sí esté en la biblioteca. DIP6300, que es el que tenemos en este caso. Entonces lo miro, si ese me puede servir porque el optoacoplador va a ser de inserción, todos los elementos de inserción. Vuelvo a guardar el netlist, vuelvo a hacer mi PCB y vuelvo a llamar leer netlist. Entonces examinar netlist, busco todo de nuevo, abrir, ya no me sale ningún error, es decir, ya tengo el integral. Ahora comienzo a desplazar con la letra M los componentes y voy a comenzar a acomodarlos parecida, de una forma parecida a como los tenía en el esquemático. Bueno, acá tengo el acoplado, lo voy a voltear para tener más o menos la simetría que tengo en el esquemático, el 1 y el 2, el 6 y el 4. El triángulo por acá. Esta resistencia que es de potencia va por acá y va en serie con el capacitor de potencia, que es este. Más, bueno, los pines de entrada y salida, la resistencia R2, que él mismo va indicando más o menos dónde ponerlo. Estos pines pasan a entrar por ahí. Este es mi tierra que va por acá. La resistencia 390 no va por acá.
más o menos trato de comenzar a darle una simetría. La vamos a hacer de una capa porque todos los componentes, se me fue al revés, me voy a rotar resistencia, porque todos los componentes son de inserción, son true false. Bueno, ya teniéndolos más o menos listos, pues comienzo a acomodarlo mejor, que sea un poco más. Más cerca, esta resistencia más cerca, no las puedo poner así, para que no me quede tanto espacio y pueda hacer la placa un poco más pequeña. Listo. Ahora me vengo acá a los diseños, a las reglas de diseño, puedo cuadrar los anchos de pista. Entonces, aquí hay algo importante. Para la parte de potencia se recomienda un ancho de pista mínimo de 1 milímetro. Entonces voy a ponerle que sea 1.2 milímetros. Y comienzo a hacer o a añadir las pistas que son con ese ancho de potencia de 1.2 milímetros. ¿Cierto? Entonces comienzo. El mismo me va diciendo y me va indicando dónde tengo que ir. Este también me queda. Listo, prácticamente ahí está toda la parte de potencia conectada. La parte de control, como la corriente es muy baja, voy a dejar un ancho de pista de 0.5 para este caso, que es esta parte. Listo. Entonces vuelvo a los diseños a la regla de diseño y le pongo 0.5. Una pista pequeña. O incluso un 0.8. Digamos, también depende del método de fabricación de la placa. Si va a ser por CNC o si va a ser por el método muy práctico del revelado de la barquerita por flujo. Termino de conectar. Listo. Ya me queda la placa hecha. Ahora, ahora le voy a dar forma. Para esta forma, pues, preferiblemente mm, que sea, digamos, este no me quedó simétrico, voy a buscar simétrico y vuelvo a acomodar la lista. Listo. Me, como te decía, la idea es darle una geometría. Para este caso la voy a hacer cuadrada, entonces cambio de capa. Ya no estoy en la placa de cobre de la parte de abajo, porque ahí lo que estoy viendo es la parte de abajo, sino ahora voy a hacer el corte, se llama Edge Cuts, y pues simplemente hago un rectángulo. Esto es para el caso de fabricación por CNC, pues la CNC me detecta que esa capa es para cortar la tarjeta. Bueno, ahora, eh, cuando voy a fabricar o cuando voy sí, a hacer la tarjeta,
física. Si yo dejo esto así, pues digamos en el caso del revelado tengo que quitar demasiado cobre de todo lado. Y en el caso de la máquina, pues también me va a tener que desgastar mucho cobre. Entonces lo recomendable es hacer una placa de tierra, pero para este caso como tengo solo una tierra acá, pues puedo hacer una placa, un, ¿qué? Una, eh, una capa que no esté conectada a nada para evitar, digamos, posibles cortos. Digamos que esto es potencia y se pueden haber posibles arcos de tensión o de corriente. Y ahora sí, puedo escoger la capa que es la misma con la que hago las pistas. Le voy a decir que no esté conectado a nada. Me va a decir que me va a quedar aislada la capa eléctricamente y yo le voy a decir que sí, que es simplemente para, más digámoslo así, para evitar quitar tanto cobre, sea por el método manual o por CNC que manufactura la placa. Y simplemente le voy a llenar todas las zonas. Listo. Ahí está mi placa. Incluso la puedo ver 3D. Aquí está. Visualización 3D. Esos son los tamaños. Si necesitas acotar, digamos, para que tu diseñador del circuito necesite las cotas, pues simplemente le doy dimensiones, cambio de placa, sí, digamos esta que es de usuario, esta placa me quedó en un tamaño de 76 milímetros por 40.6, o sea, 7.5 centímetros por 4 centímetros, una placa eh, de un tamaño óptimo. Le vuelvo a repetir, lo de 3D es importante para que vayan dimensionando cómo está. Visualización 3D, ver visualización 3D. Ahora bien, si quieren ponerle un nombre o un texto a la placa, vamos a hacerlo para darle, digamos, acá tenemos espacio de poner un logo, un nombre de una compañía, de una universidad. Entonces simplemente mm, add files zones, le digo que me remueva todas las zonas y voy a añadir un texto. Para este caso, pues digamos que va a ser cero. Que el tamaño sea de, bueno, que el ancho sea de 0,5 y que el tamaño yo creo que alcance en 2 milímetros. Y que la capa sea la de cobre, para que se vea en la placa reflejada. Y que el estilo sea eh, metallic. Como va a ser la placa de cobre, necesito que esté espejada para cuando la imprima la haga bien. Exacto, acá. Y ya vamos a ver en el 3D. Le doy de nuevo rellenar todas las zonas y vemos en el 3D que el Sena queda donde es, porque recordemos que esta placa es a una capa y que esta zona verde es la que veo debajo, y ahí está, Sena, para darle una propiedad, digamos, a tu placa. Ahora, si lo vas a hacer por fabricación manual, simplemente eh, haces imprimir en tamaño real la placa. Entonces le das archivo, print. Como yo tengo la capa trasera, le doy la back, la frontal no me sirve de absolutamente nada. Y si ves, tengo la placa para imprimirla y por papel termotransferible hacer la placa. Si no, si la vas a mandar a hacer por CNC, pues vamos a generar los Gerbers. Entonces vamos a darle plot
que me genere los Herbers. Entonces, ¿qué placa que necesitamos? La capa que utilizamos de cobre, que es la de abajo, eh, digamos la de la soldadura, la de las máscaras, que es más o menos más donde están ubicados los componentes, y importante el del corte. Le digo trazar Kerber. Y también necesito, para este caso que es TrueFall, generar mi drill file, que es todos los drills o todos los huecos, sí, los drills en general de la placa. Si tiene vías, también para generar las vías. Pero en este caso no tenemos ninguna vía porque esa no es la placa, pues no hay problema. Y generamos el drill. Después, pues podemos ver acá que ya se me generaron todos los girders para la fabricación. Y para verlos acá en Guard View, abro todos los girders que generé, abrir, y ahí está la placa lista para fabricar. Y abro los drills también, y ahí ya me los ubica, que son estos punticos. Muchas gracias por su atención, espero que les sirva de mucho este tutorial de cómo hacer una placa en KiCad.